Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, dile conmigo. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, dilo conmigo. Todo es posible y la fuerza tú me das. No hay nada imposible, nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. ¿Cuántos creen en nuestro amado Jesús? Nuestro amado Jesucristo. La única razón de nuestra adoración es el Señor Jesús. Es el Todopoderoso, al que vive, al que reina, al que merece toda adoración en esta noche. Aleluya es su nombre, Todopoderoso. Alza tus manos. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir, dilo conmigo, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, y eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, y eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y otra vez más. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Y mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, dilo. Y eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Otra vez va. Tú eres todo poderoso. Levanta tu voz con nosotros. Y eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. ¿Cuántos tienen un grito de júbilo al Rey?
Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, y eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, y eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Otra vez más, tú eres todo. Levanta tu voz. Y eres. Con libertad alaba al Señor. Otra vez más diciendo, tú eres. Sí, Señor. Todos juntos. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, y eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La última vez, tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, y eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres el todopoderoso Rey. Aleluya. Santo, santo tu nombre, Señor Jesús. Tú eres grande, Señor Jesús. Levántate, levántate, Señor, dilo conmigo. Y tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Seguimos adorando al Rey. Aleluya. Con alegría lo cantamos en esta noche. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Alaba al Rey con toda libertad. Levántate, levántate, Señor, y tus enemigos, dilo. Levántate, levántate, Señor, y tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Y a su nombre. Levántate, levántate, Señor,
y tus enemigos. Levántate, levántate, Señor, y tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Y a su nombre, y decimos: me gozaré, 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 me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Gózate delante de su presencia. Cuando el Señor hiciere volver de la cautividad, seremos todos los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver de la cautividad, Dios. seremos Alábalo, todos los alábalo, que Él está aquí, Él está aquí. sueñan. Alábalo, alábalo. Y mi boca Poderoso. llenará de risa y Santo, mis labios santo. de alabanza. Llena de gozo, Señor. Entonces dirán las Gracias naciones: por tu gozo. grandes cosas ha hecho Aleluya. el Señor. Y mi boca llenará de risa y mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor. Tú eres digno, 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 digno. Alábalo, alábalo, Aleluya. alábalo, alábalo. Cristo vive, Cristo Espíritu de vive. Dios, llena Cristo mi vive. vida, Aleluya. llena mi alma, Poderoso, poderoso llena mi Dios. ser. Muévete, Espíritu de Dios, muévete. Espíritu de Dios, Muévete, Espíritu llena Santo, mi muévete. vida, Toca, toca, llena. mi alma, Llena, Espíritu de Dios, llena. mi ser. En el nombre de Jesús. Y Llena esta noche, llena esta noche, llena, tu Padre. presencia, lléname, Oh, lléname. te alabamos. Tu poder, de Alábalo, tu alábalo, alábalo, alábalo. y Cristo vive. lléname, lléname, Llena, de llena, tu Padre, llena, presencia, Padre. lléname, lléname. Llena en el nombre de Tu Jesús. Llena, poder, llena, poderoso de Dios. tu unción. Santo, Y lléname. Llena, 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 llena. Llena, Espíritu de Dios. Llena, Espíritu de Dios esta noche. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? ¿Y a su nombre? ¿Cuántos están alegres? Gloria sea al Señor, amén. Tiene que haber una alegría, amén, porque hay un Dios poderoso en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Bendito Dios, amén. Mi nombre, hermanos, es Balmore, amén. Estamos sirviendo a Jesucristo, amén, para la honra y la gloria de nuestro Dios poderoso, amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, que somos un pueblo bendecido y victorioso. ¿Cuántos lo creen? Bendito nuestro Dios, amén. Adoramos a este Dios bueno. Vamos a la palabra de Dios en esta hora, hermanos. Quiero llevarlos al Salmo 139. Salmo 139 para la gloria de Cristo. ¿Quién vive, pueblo? Y a su nombre. Bendito Dios.
Dice la palabra de Dios, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Salmo 139. Vamos a leer del 14 al 18. Y dice, hermanos, de esta manera: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumeraron, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Gloria a Dios, amén. Oramos a Dios en esta hora. Gracias, Padre, gracias, Dios poderoso. Cristo, te adoramos, Dios amado. En esta hora, Dios poderoso, venga a tomar el control, Rey amado, sobre este lugar. Manifiéstese con poder, glorifíquese de una manera grande y poderosa, en el nombre maravilloso de Jesús. En esta hora vengo, Dios amado, a declarar almas para tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora, Padre, si hay alguien que no te ha conocido, si hay alguien, Padre amado, que no ha tomado, Padre, oh Dios amado, ese conocimiento especial que viene de ti, Señor, en esta hora derrámalo por el poder de tu Espíritu Santo. En esta hermosa hora, Padre Santo, a través de tu Espíritu ministres a alma, aquellos, Padre Santo, que andan afligidos, tristes, oh Dios, agobiados, que todo problema, oh Dios, en esta hora sea, Padre, echado fuera, para que tu gloria descienda sobre nuestra vida, porque tú eres un Dios real y poderoso, Señor. Mira, amado Dios, en esta hora te pido, Señor, que seas tú dando la fuerza, la fortaleza, amado Dios, para que esta palabra venga, Señor amado, conforme a tu voluntad, Señor eterno, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Cristo, amén. Quiero invitar en esta hora, si hay algún amigo, gloria sea al Señor, Dios me lo bendiga. Si hay algún amigo en esta hora que quiera ponerse a cuentas con Cristo, antes de empezar el servicio, amén, gloria a Dios, la palabra, para que pueda gozarse en el amor de Dios, amén. Si hay alguno en esta hora, puede pasar, vamos a orar, gloria a Cristo, para que Dios tome el control de su vida. Si no lo hay, damos inicio, amén. Quiero decirles, hermanos, que esta palabra me gusta tanto, hermanos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque esta palabra dice, hermanos, que te alabaré, dice, miren el 14, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No sé, hermanos, en qué situación usted se encuentra en esta hora, hermanos, pero déjeme decirle, amado hermano, que el hecho que Dios lo haya traído a este lugar es porque Dios tiene propósitos grandes para su vida. Si usted ya está en Cristo, déjeme decirle, hermano, que usted es más que victorioso desde allá. ¿Por qué razón, amado hermano? Porque hemos salido de las garras de Satanás para servir a un Dios vivo, a un Dios lleno de poder, a un Dios que merece la honra y la gloria, un Dios, hermanos, que está en este lugar y merece que usted y yo glorifiquemos con todo el corazón. Porque este Dios, hermanos, que le estoy predicando es un Dios que tiene poder. Un Dios, amado hermanos, que dice su palabra que de lo más vil y menospreciado Dios viene a tomar, hermanos, nuestras vidas para que, hermanos, avergonzar a aquellos que se creen sabios. En cierta ocasión, déjenme decirle, hermanos, quiero compartir parte de mi testimonio, hermanos. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, este testimonio, hermanos, es algo que Dios hizo sobre mi vida. Y a mí, hermanos, en muchas ocasiones me siento, hermanos, así, hermanos, como, hermanos, con eso en mi corazón, hermanos, con ese dolor. No porque, hermanos, recuerde, hermanos, esos momentos con alegría, sino porque pasé momentos difíciles sin Cristo Jesús. Por eso en esta hora déjame decirte, amado joven, que tú te encuentras en este lugar. Amado hermano, déjame decirte que tú que estás en este lugar, la palabra que en esta hora quiero de parte de Dios darte, te haga reflexionar y puedas comprender, amado hermano, amado joven, de que solamente en Cristo el hombre está seguro, que apartado de Dios el hombre no es nada. Pero si estamos bajo la cobertura de Dios, hermanos, tú y yo vamos a ser vencedores ante todo lo que el diablo quiera poner a nuestra vida.
Porque el único plan y propósito de Satanás es llevar al hombre, al ser humano, a condenación eterna. Pero déjame decirte que ese lugar que ha sido estipulado para Satanás, ha sido estipulado para él y para sus demonios, no para ti. Tú tienes la oportunidad, amigo, de escapar de ese fuego eterno que viene para ese Satanás, para ese demonio. Pero en esta hora déjame decirte, amigo, déjame decirte, amado joven, que solamente el Dios poderoso que servimos y predicamos tiene el poder. En cierta ocasión mi vida empieza, hermanos, eso duro, hermanos, de experimentar ese sufrimiento a la edad de 7 años. Quiero decirte, amigos, que a mí el Señor me libertó de lo que eran las pandillas. Ahí en El Salvador, no sé, y en otros países de Centroamérica, usted se ha dado cuenta cómo está la situación. El diablo, hermanos, dice que habrá momentos en los cuales se enseñoreará, porque muchas personas, hermanos, no obedecen la voz de Dios, pero sí obedecen la voz de Satanás. Y viene Satanás a decirle al joven: joven, aquí estás bien, aquí estás tranquilo, vente, aquí tienes familia, aquí tienes diversión, aquí tienes placer, aquí tienes de todo. Pero déjame decirte, amigo, que todo esto es mentira de Satanás. Porque déjame decirte que los que escapamos de ahí somos pocos, y lo que lo hacemos, glorificamos a Dios con el corazón. Le damos la gloria a ese Rey poderoso, porque nadie pudo hacer un milagro como el que Cristo hizo en mi vida. ¿Por qué razón, amigo? Porque en las pandillas, cuando yo anduve en ese lugar, metido en ese hermanos, en ese tiempo, atado por Satanás, yo lloraba y sufría amargamente. ¿Por qué razón? Porque a veces, hermanos, a veces uno siente en su corazón el deseo de escapar. Pero, amado hermano, el diablo tiene cadenas aprisionadas al ser humano, y esas cadenas no se ven. Pero déjame decirte que solamente hay un Dios poderoso que se llama Jesús, el único que rompe esas cadenas y las acaba de raíz y nos hace libres. Gloria sea al Señor. Quiero decirte, amigo, que cuando tenía 7 años, amado hermano, a la edad de 7 años empecé yo, mi mente, a despertarse más. Quiero decirte que a través de los problemas que se daban en el hogar, habían problemas, hermanos. Yo no sé si en esta hora hay hogares que pasan en problemados, pero déjame decirte, amado hermano, que dice la palabra de Dios: donde hay ira y contienda, no mora el Espíritu de Dios. Así que en esta hora, si en tu hogar está pasando problemas, te voy a invitar al terminar el servicio a que vengas y vamos a orar por ti. Dios tiene poder para hacer cosas grandes, amado hermano. Dios tiene poder para, hermanos, para glorificarse en una manera especial. Cuando, hermanos, yo veía esos problemas en mi hogar, hermanos, yo veía que mi padre y mi madre, hermanos, pasaban con problemas, yo no hallaba ya qué hacer. Porque un joven, hermanos, un pequeño de 7 años desea que su padre lo mime, que su padre le dé cariño, hermanos. Todavía, aunque seamos varones, hay momentos en los cuales necesita uno del padre. Pero a veces los padres, por estar más ocupados en los pleitos, en los problemas con su hogar, hermanos, se desatiende de sus hijos y todo le parece igual. Pero eso es, ¿sabes por qué? Porque Satanás quiere acabar la vida de los jóvenes, acabar la vida de tu matrimonio, acabar la vida del ser humano. Pero hay un Dios poderoso que quiere dar vida y vida en abundancia, y ese Dios adoro yo. ¿Sabes por qué? Porque, hermanos, Él nunca me desamparó. Hermanos, Él siempre estuvo conmigo, así como lo está contigo. Gloria sea al Rey. Sabes, amado hermano, yo recuerdo, hermanos, que en ese tiempo, cuando habían problemas en el hogar, de repente, hermanos, me encuentro con un varón que él ya consumía droga, y él viene a mi vida como consejero. Hay que tener cuidado a veces, amado hermano, con quienes, hermanos, dejamos que nuestros hijos compartan amistad. Si no es contigo como padre, ten cuidado también de las relaciones que tienen afuera. ¿Por qué razón? Porque Satanás utiliza, hermanos, ese tipo de personas a veces para que, hermanos, ellos sean seducidos al pecado. Quiero decirte que cuando yo tenía esa edad, de repente llega ese amigo, empieza a decirme: ¿sabes qué? Mira, yo vengo de un hogar también. Mira, mis padres solo pasan peleando, solo pasan discutiendo, solo pasan golpeando mi vida. Pero sabes, hay una persona que me dijo que esta era la oportunidad para escapar. Ahora me da todo risa cuando veo los problemas, me gritan, me dicen de todo y tratan la manera de pegarme, pero yo lo que hago es huir de ellos. Pero ¿sabes por qué? Porque yo consumo droga. La marihuana fue lo primero que el diablo me metió a mi vida. Empecé, hermanos, a consumirla con él. Después ya no me interesaba nada. Sabes, amado hermano, en ese tiempo, a mi edad que tenía, hermano,
yo buscaba cómo obtener el dinero, veía de qué forma obtenía el dinero para poder consumir, hermanos, esa droga. Y así fue el diablo llevando mi vida también, hermanos. Me metía cada día más en ese vicio. Llegaba a conocer otras personas más grandes. Todavía las pandillas no se habían, hermanos, formado por completo en ese lugar. Déjame decirte, amado hermano, que yo vengo de un lugar que se llama, hermanos, Cojutepeque, en El Salvador. En ese lugar, hermanos, empezaban a llegar las pandillas. Quiero decirte, amado hermano, que cuando de repente yo empiezo, hermano, a darme cuenta que el diablo ya me había seducido tanto, que, hermano, no me preocupaba a mí llegar y bolsear a mi padre, bolsear a mi madre para sacarle el dinero y comprar la droga. Hermano, déjame decirte, el diablo ha metido para matar y destruir. Pero este Dios, hermanos, yo lo adoro tanto. ¿Por qué razón? Porque los planes que el diablo tenía para mi vida fueron acabados, fueron destruidos. Porque el plan de Dios para mi vida era mayor que el que el diablo tenía. Porque Dios dice en su palabra que desde el vientre de nuestra madre Él ya tenía el cuidado para nuestra vida. Y quiero decirte, amigo, que, amado hermano, que en cierta ocasión, yo bien me recuerdo cuando tenía esa edad, hermano, ya como 8 años. Yo, hermanos, ya había andado en problemas, ya había andado asaltando con otras personas más grandes. Quiero decirte que de repente, como 8 años y algo tenía, cuando de repente, hermanos, cae el primer problema. Y, hermanos, y soy detenido y me llevan a la tutelar. Y quiero decirte que mi padre, hermanos, en esos momentos, hermanos, ya se había habido una separación. Porque lo que te digo, hermanos, que el diablo quiere separar los hogares, los matrimonios. ¿Por qué razón? Porque Él sabe que independientemente ya no hay, hermanos, tanta fuerza. Cuando el matrimonio está unido, están orando juntos por los hijos, hermanos, pero cuando ya están hermanos, cuando ya están desintegradas las familias, se hace más difícil la oración. ¿Por qué razón? Porque cada quien busca su bien propio y se olvida de los hijos. Quiero decirte que cuando, hermanos, de repente, hermanos, que en ese momento cuando viene, hermanos, esa carta, hermanos, para mi padre, que yo estaba detenido, fue algo terrible para él. ¿Por qué razón? Porque déjame decirte que mi madre se había ido con otra persona. ¿Y sabes cuál era mi dolor, hermanos? Mi rencor de mí hundirme más en el vicio y la droga era, hermanos, que cuando yo me voy con mi madre, hermanos, ella no nos quería llevar. Pero cuando nos vamos al fin con ella, hermanos, y llegamos a ese lugar donde ella vivía, al atardecer iba llegando otro varón. Y qué terrible es, hermano, yo no sé si alguna vez has experimentado eso, pero qué terrible es, hermano, cuando tú ves llegar, hermanos, cuando yo veo llegar a aquella persona y dice, hermanos, donde mi madre, y la ves enfrente de mí. Y yo sabía que, hermanos, que tenía un padre. Yo sabía que, hermanos, que aunque habían habido problemas en ese hogar, mi padre siempre seguía siendo mi papá. Yo no sabía, hermanos, que ella se iba con otra persona. Y en ese momento, hermanos, cuando empieza a ver, hermanos, aquel varón como la acariciaba, vine yo, hermanos, y empecé a reclamarle a mi madre. Tenía como 8 años y medio, hermanos, y quiero decirte que en ese momento viene mi madre, viene el varón y se enoja conmigo y me quiso golpear, hermanos. Y sabe, cuando yo me defiendo, lo golpeo a él, hermanos, y cuando lo golpeo a él, él se queda un momento inconsciente, porque mi padre me había puesto, hermano, a estudiar karate. Y en ese momento, hermanos, cuando yo lo golpeé a él quedó, hermanos, ahí, hermanos, solamente sobándose, hermanos, porque lo había golpeado en su parte débil. Y quiero decirle, hermanos, que cuando eso acontece, viene mi madre, me agarra, hermanos, y me llevan a un lugar, hermanos, a un poste, me amarraron, me castigaron, hermanos. En ese momento yo lloraba y le decía al varón, porque el varón se burlaba, hermanos, está bien. Y, hermanos, y delante de mí sacaba un arma y me decía, ¿sabes qué? Esto va a ser para tu tata, para ti no puedo hacerte nada, pero esto va a ser para él. Y yo me le quedaba viendo con aquel rencor, hermanos, y decía, ¿sabes qué? Yo voy para grande, pero tú vas para viejo. Cuando yo llegue a estar grande, déjame decirte, te voy a buscar. Y no me interesa ya hasta ahorita. Me olvido que tengo madre, me olvido del amor tuyo, mamá, porque sabes, eso duro, hermanos, terrible, hermanos, saber de que ver, hermanos, que defienden a otra persona en vez de a ti que eres un hijo. Y a mí me dolía. Quiero decirte, hermanos, que me dijo, ahí te vas a quedar durmiendo, porque si te suelto te vas a correr y aquí no conoces. Hermanos, yo tenía, hermanos, como 8 años y medio, hermanos, y ese fue, hermanos, el rencor. Ese fue, hermanos, el dolor que me llevaba a mí hundirme en el vicio, la droga. Cuando le digo, hermanos, que mis padres se dan cuenta que yo estaba en la tutelar, él va corriendo a sacarme después de que había pasado eso. Y él me dice, mira, hijo, tú sabes perfectamente cómo yo sufro.
Cómo yo trabajo para darte lo mejor, para ayudarle a ti y a tu hermana, porque éramos dos hermanos, la otra era más pequeña que mí. Y quiero decirle, hermanos, que cuando eso acontece, hermanos, cuando viene ese momento, hermanos, aquel varón, yo sentí esas palabras, porque era cierto, hermanos. Solamente mi padre veía yo luchar a él. Mi madre, hermanos, había abandonado por completo. Quiero decirle, hermanos, que de repente pasaron los años, hermanos, cuando él me sacó, hermanos, pero yo seguía todavía metiéndome en las drogas, metiéndome en el vicio. Consumí alcohol, hermanos. Conocí después, hermanos, el crack, después la cocaína, hermanos, la heroína. Y hermanos, yo, hermanos, a la edad de 9 años, hermanos, ya andaba haciendo tantas cosas malas que yo sé que a Dios, hermanos, le son desagradables, le fueron desagradables. Y por eso, hermanos, en ocasiones cuando tengo que hablar de este testimonio, a mí me duele mucho corazón, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un Dios tan hermoso, un Dios tan fiel y tan precioso con nuestras vidas, hermanos. Que este Dios, hermanos, merece que nosotros, hermanos, yo me arrepiento y le digo a Dios que yo hubiera querido conocer a Dios desde pequeño, haber conocido este amor verdadero, porque este amor no falla. Hermanos, en muchas ocasiones, a veces hasta el amor de una madre, de un padre puede fallar, pero el amor de Dios no nos fallará. Su palabra dice, hermanos, bien claro: si tu padre y tu madre te dejaren, con todo y eso Jehová te recogerá. Con todo y eso el Dios de poder vendrá a tu vida a levantarte, a recogerte, a mostrarte que Dios es poderoso, que Dios es amor, que Dios es real y que todo aquel que en Él cree y confía nunca será avergonzado. Quiero decirte, hermanos, que cuando pasó ese tiempo, algo terrible, hermanos, que vino a acontecer, hermanos, cuando teníamos como 9 años, hermanos. Tenía como 9 años, hermanos, ya casi llegando a los 10. Cuando un día, hermanos, empiezo a tener más problemas, hermanos, con amigos, hermanos, y de repente, hermanos, que se nos acaba la droga y ya no tenía. Yo era una persona viciosa a esa edad. Quiero decirle que de repente me encuentro con otra persona, hermanos, que también andaba en el vicio y me dice: ¿sabes qué? Yo ahorita no tengo droga tampoco, pero sabes, me han dicho algo, que si nosotros ponemos a cocer esta flor que se llama florifundia, no sé si algunos la conocen, y me dijeron: si ponemos a cocer estas flores, y dicen que tienen que ser 7 flores. Oiga, el diablo hasta cómo empieza a hablarle a uno: 7 flores para hacer una sopa, y esta sopa te va a poner bien loco y vas a andar vacilando todo el tiempo. Quiero decirle, amado hermano, que empecé con aquel varón la necesidad de la droga y empiezo a cocinar aquella sopa, hermanos, y empiezo a tomármela. Quiero decirle que cuando pasó eso anduve todo el día loco, hermanos, completo. Perdí la noción del tiempo, perdido, hermanos, haciendo locuras, desastres, hermanos, haciendo tantas cosas que cuando, hermanos, me vine a dar cuenta, hermanos, y me habían llevado al doctor, me había llevado la policía, había llegado de todo, hermanos, porque me había ido así drogado para el colegio, para la escuela, perdón. Quiero decirles, hermanos, que de repente, hermanos, me llevan hasta la casa. A esa edad, oiga, ¿cuántos años tenía yo, hermanos? 8 años y medio aproximadamente. ¿Sabe, hermanos? Ya tenía plantada unas siembras de marihuana en el hogar, cerca de ahí, hermanos, del terreno donde yo vivía. Y quiero decirle que cuando pasó eso, yo tenía un hermano, que el hermano estaba en ese tiempo en la policía. Él había sido guardia y el hermano sabía todo, las reacciones de la droga y todo. Llegó y cuando hermanos, reacciono, él me tenía ya sentado en esa, hermanos, en una silla, y me tenía ahí, hermanos, y reacciona y me dice: ¿ya te pasó la droga? Y le digo: no sé de qué me hablas. Y me dice: has andado drogado, mira, has hecho tantas cosas. Y yo todavía queriéndome, hermanos, excusar, le digo: sabes que yo no he hecho nada. Y me dice: ven para acá. Y me enseña las plantas que tenía de marihuana, hermanos. Y me dice: mira lo que tenía, mira el problema, mira cómo mi padre ha dado la vida por ti, por tu hermana, cómo se gasta él trabajando, y tú mira cómo le pagas. Quiero decirle, hermanos, que en ese momento, cuando acontece eso, hermanos, al momento iba llegando mi padre, eran como las 9 de la noche, iba llegando y se me queda viendo y le dice: ¿y qué pasó? Pues que le explique él. Y yo me le quedé viendo, y sabe lo primero, mi papá ya tenía, hermanos, él ya estaba quizás cansado de castigarme. Él, hermanos, ya tenía, hermanos, un lazo que hasta lo mojaba para pegarme, porque, hermanos, la persona, por más de que se le peguen, hermanos, si no está la voluntad de Dios, hermanos, si no está la palabra de Dios en esa persona, hermanos, no va a poder hacer que se convierta nadie, porque solamente Cristo es el único que convierte a la persona. Hermanos, solamente a través de la palabra podemos nosotros enseñarle a nuestros hijos.
Solamente, hermanos, que nosotros seamos cristianos podemos darle ese camino a Cristo, en Cristo Jesús, a nuestros hijos. Quiero decirle que en ese momento, hermanos, mi padre agarró aquel lazo y dijo que me iba a castigar con todo, hermanos, con el lazo. Pero sabe, hermano, en ese momento él le dijo: no lo castigue, hable con él y hágalo entender a palabra. Y vino mi padre, se sentó, hermanos, enfrente mía. Hermanos, algo que nunca se me olvida, hermanos, ¿sabe por qué? Porque a veces nosotros como hijos, y sabemos cómo nuestros padres dan todo por nosotros, y ver llorar a nuestros padres por causa de nuestra desobediencia, hermanos, qué terrible es. Yo me recuerdo, vi a aquel varón sentado ahí, hermanos, llorando, y me dijo: ¿sabes qué? Tú sabes cómo yo he sufrido. Mira, tu madre se ha olvidado de ustedes, pero yo he mantenido con ustedes. Y mira, hermanos, en aquel momento yo lloraba, hermanos, y lo veía. Y me dijo él: ¿sabes qué? Prométeme que ya no te vas a drogar. Apártate de esos muchachos con los que andas. Y yo le dije así: lo voy a hacer, le prometo que lo voy a hacer. En ese momento, hermanos, cuando yo le prometí, me sentía aquella alegría, aquella satisfacción. Y yo decía: yo sé que voy a hacer un esfuerzo para cambiar. Voy a cambiar de esta vida que llevo. Porque la verdad, mi padre tiene razón, él sufre. Pero quiero decirte que al siguiente día mi padre trabajaba en el Estado Mayor. Hermanos, era militar. Al siguiente día era un día sábado. Ese día sábado, hermano, había una excursión, hermanos, para una playa que se llama Club Río Mar. En ese lugar, al día siguiente, hermanos, nos vamos con mi padre. Nos fuimos, mi hermana y yo, y mi padre también. Y ese día, hermanos, él acostumbraba a comprarnos cosas para que lleváramos comiendo en el bus. Ese día no nos había comprado, hermanos, y yo me recuerdo que nos sacó a caminar por toda la orilla de la calle. Él iba aconsejándome y me decía: hermano, ¿sabes qué, hijo? Mira, hijo, no quiero que sigas consumiendo drogas. No quiero que sigas en problemas. Si un día yo llego a fallecer, mira, tú vas a ver por tu hermana más pequeña. Tú vas a ser el grande, tú vas a ser el padre de ella, porque tu madre ya sabes que no los quiere. Hermano, mire, sabe, hermanos, que lo que pasó, que en ese día, hermanos, ese día yo me recuerdo que salimos con mi hermana a jugar a la playa. Hermanos, había un estero que desembocaba en ese lugar. Era para en junio, hermanos, ese tiempo de lluvia, y empezamos a querernos cruzar con mi hermana jugando, hermanos, ese lugar, y nos tiró hacia adentro del mar. Y cuando sentimos, nos llevaba, hermanos, a lo profundo. Cuando ya estábamos adentro, mi padre se da cuenta y se mete, hermanos. Yo me recuerdo que como pudo me sacó a mí, luego se metió por mi hermana, hermanos. Pero sabe, hermanos, en ese momento, cuando él estuvo luchando por sacar a mi hermana, cuenta mi hermana que cuando estaban adentro empezó a arrojar sangre, y le dijo: mira, hija, te voy a decir algo. Si de repente ves que mi cabeza se hunde, no te vayas a soltar de mí, porque yo voy a quedar flotando. Solamente sujétate sobre mí, hermanos. Y dice que mi hermana empezó a llorar y decía: no diga eso. No diga eso, usted va a vivir, hermanos. Pero en ese momento dice que él, hermano, se dobló y ella se quedó ahí, hermanos, agarrada. Pero de repente llegaron los salvavidas a sacarlo. Yo me recuerdo, hermanos, que en ese momento yo me acordaba cuando yo veía que lo llevaban sacando de aquel lugar. Hermanos, venía un dolor tan grande a mi corazón y decía: mira lo que un día antes has hecho, como tu padre se dio cuenta de lo que tú eras, y mira ahora cómo está él. Hermano, en ese momento yo lloraba, hermanos, como no tiene idea. Había un cargo de conciencia sobre mi vida, pero sabe, hermano, Dios tiene algo preparado. Yo me recuerdo que alguien llegó, enviado de Dios, hermano, porque de repente llega una hembra por mis espaldas y me agarra y me dice esta hembra: ten confianza, no temas. Y me dijo: ¿sabes qué? Dobla tus rodillas, vamos a orar. Yo no sabía lo que era orar, hermano, pero en ese momento aquella mujer me dijo: híncate y vamos a orar. Hermanos, yo me hinqué y empezó aquella mujer a orar por mí. Y yo oía las palabras que ella decía: dale fuerza a este varón. Tú lo tomarás un día el control de su vida. Tú harás algo en él, Señor. Tú harás algo en él. Hermanos, en ese momento yo me recuerdo que cuando corría mi padre, lo subieron en una camilla y se lo llevaron en una ambulancia. Y de repente llega el doctor y dice: ¿sabe? Ese varón solamente lleva un 50% de vida. Y en aquel momento, hermanos, yo empezaba a llorar. Hermanos, y sentía eso, hermanos, ese dolor. Quiero decirle, hermanos, que de repente me llevan solo a mí, porque a mi hermana se la llevaron también para el hospital porque había tragado agua. Y hermanos, en el momento cuando estaba yo ahí sentado, yo veía que aquella gente se me veían, hermanos, me quedaban viendo.
Y yo decía, porque esta gente solo me ve, algo malo ha pasado, hermano. Y de repente oí que uno le dijo: ¿y cómo le vas a decir? Explícale tú. Y de repente se acerca, hermanos, una persona y me dice: mira, sé valiente. Tu papá decía que te había puesto a estudiar karate, respira profundo. Ahí les enseñan de todo. Pero sabe, hermanos, por más que lo que haga en este mundo, hermanos, hermanos, el consuelo que viene de Dios es el único que viene a contemplar nuestra vida. Porque sabe, hermano, en ese momento yo deseaba, hermano, hasta quizás estar muerto, hermano. Y quiero decirle, hermanos, que de repente, hermanos, cuando me dice aquel varón, empiezo a llorar. Y lloraba, hermanos, y sabe lo que me venía a mi mente y decía: yo hice una promesa a Dios y Dios no existe, Dios no existe. Sabe, hermanos, por eso es que yo, hermanos, sirvo a Dios. Por eso es que yo adoro, porque en muchas ocasiones yo hablé en contra de Dios, hermano, a causa de mi vida. Yo, hermanos, renegaba de mi misma vida, amado hermano. Y le decía: Dios, tú no eres real, tú no existes. Pero sabe, hermanos, cuando uno viene a los caminos de Dios y se da cuenta que este Dios es real, le adoramos con todo el corazón, le servimos con toda nuestra fuerza, le damos la adoración y la gloria. ¿Por qué razón, hermano? Porque este Dios lo merece, hermano. Gloria sea a Cristo. Quiero decir, hermanos, que cuando pasa eso yo no quería creerlo. Y nos llevan para ese lugar, hermanos, para donde vivíamos, hermanos. Y de repente, hermanos, que veo llegar aquella caja, hermanos, en ese lugar. Y yo, hermanos, quería, hermanos, llorar así como se llora, hermanos, sacar todo eso y no podía. Había un nudo dentro de mí que no me permitía, hermanos, llorar así con libertad. Y quiero decirle, hermanos, que de repente empieza a llegar aquella familia y yo veía cómo llegaban donde él. Y muchos se me quedaban viendo, de los que ellos ya sabían que yo había actuado mal un día antes. Y quiero decirles, hermanos, saben, ese tiempo viene, hermanos, un momento terrible. Nadie se quiere hacer cargo de unas personas, de unos niños, hermanos. Qué terrible es, hermanos, cuando uno queda así, hermanos, queda pequeño. Y aquellas personas dicen: no, yo ya tengo quien alimentar en mi casa, yo ya tengo cargos en mi casa, yo ya no puedo llevar más, hermanos. Pero de repente, ¿sabe? Dice mi hermano: vénganse conmigo. Y nos llevan para allá, hermanos, donde vivía él con su esposa, hermanos. Y yo veía lo terrible, hermanos, que era ahí, hermanos, saber que estábamos invadiendo un lugar donde no debíamos, hermanos. Y yo sentí, hermanos, en muchas ocasiones palabras duras sobre mi vida. ¿Por qué? Porque veía, hermanos, la necesidad en nosotros. Un hijo tiene la libertad de pedirle a un padre, pero a otra persona que no es solamente familiar, no tiene confianza de hacerlo, hermanos. Quiero decirle, hermanos, que lo primero que hice yo, hermanos, otra vez unirme con aquellos amigos, andar robando, hermanos, en las calles. Hermanos, yo llevaba dinero a la casa y los ponía ahí, hermanos. Cuando habían veces sentía rechazo de las personas, yo les decía: que hay dinero para que coman, aquí hay dinero. Sabe, hermanos, a los días viene mi madre y nos manda a pedir, hermanos, por medio del juzgado, porque, hermanos, habíamos nosotros rechazado a ella. Y, hermanos, no queríamos saber nada de ella. Entonces ella sabía que al llegar a nosotros la íbamos a rechazar. Y sabe, hermanos, cuando ella llega a ese juzgado, yo me recuerdo que ella llegó, hermanos, y nos miraba. Hermanos, nos veía. Yo sé que ella estaba arrepentida y nos quedaba viendo, hermanos, de una manera así, hermanos, como una madre quizás arrepentida con dolor. Y le decía a la juez: yo quiero que ellos se vengan conmigo. Y cuando ella dijo que quería que nos fuéramos con ella, yo le dije: ¿sabe qué? Yo le dije a usted algo, que yo no me iba a olvidar de lo que había pasado. Y no lo quiero hacer público acá, le dije delante de la juez. Pero sabe, le dije, usted sabe perfectamente a lo que me refiero. En ese momento a aquella mujer se le empezaron a rodar las lágrimas. Y dijo ella: aunque sea, déjenme visitarlo. Y le dijo mi hermana, que estaba más pequeña, hermano. Sabe, le dijo mi hermana bien sentida, le dijo: ¿sabe qué? Yo no quiero saber nada de ustedes. Si aún los perritos crían a sus hijos, las perras crían a sus hijos, yo no entiendo por qué usted nos ha dejado tirados. Hermano, en ese momento yo vi que aquella hembra empezó a llorar más fuerte, hermano. Sintió esas palabras y dijo la juez: no, pues esto es una obligación. Aquí no es de que ustedes quieran o no, este derecho se le permite a ella. Y ella va a llegar a visitarlos cada cierto tiempo. Hermanos, cuando llegaba esa hembra, recibía rechazo de nuestra vida, hermano. Yo me recuerdo que ella llegaba, hermano, y nosotros solamente la saludábamos y le decíamos: buenas tardes, señora. Y ella se nos quedaba viendo y se le rodaban las lágrimas. Decían: que sea, díganme por mi nombre, porque se siente bien difícil sacar palabras, hermanos, para decirle.
Y hermano, sabe, ella empezó a visitarnos. Ella se dio cuenta que yo andaba metido en problemas, hermano. En ese lugar, hermano, de las pandillas, ya había más en mi vida, rencor. Hermano, cuando una persona no tiene a Cristo, en su corazón hay dolor. Ese dolor se convierte en rencor. Y ese rencor, hermano, se convierte en violencia. Cuando yo, hermanos, pasaba en la calle, hermano, y aquella gente se me quedaba viendo, yo los ultrajaba. Con aquellos jóvenes que me veían, hermano, yo llegaba y los golpeaba. Cuando veía, hermanos, aquellos jóvenes que iban con sus padres, a mí me daba coraje, hermano, y renegaba y me iba, hermanos, a lugares solos a estarme drogando y gritaba, renegándole a Dios, hermanos, renegando en contra de Él. Y sabe, hermanos, cuando de repente un día llega mi madre y me dice: sabes que yo sé que tú eres el más grande y tú entiendes más las cosas, quiero decirte algo, yo siento en mi corazón cuando ustedes me rechazan. Y yo le dije: pues sabe que yo quisiera decirle, madre, pero no siento en mi corazón. Pero sabe, le voy a pedir a Dios, hermanos, si en conocimiento. Yo le decía: voy a pedir a Dios para que sienta decírselo. Y un día, hermanos, que llega ella y no estaba yo, hermano, en ese día. Yo me recuerdo que me había ido a drogar en un lugar apartado de ese lugar, y cuando regreso, hermano, no estaba ella. En mi corazón había algo. Dije: hoy le voy a decir, madre, a esta señora para que se sienta bien. Ella me había dicho: hijo, yo te quiero ayudar, quiero sacarte de donde estás, quiero meterte en un centro de rehabilitación, que seas libre, hermano. Y quiero decirle, hermano, que yo le había dicho que sí, que me iba a dejar ayudar por ella. Ese día que ella llegó con esa intención de ayudarme, yo no estaba. Al siguiente, hermanos, en la tarde me recuerdo, yo salgo, todos los días llegaba ella a visitar a su mamá y se iba. Y yo me recuerdo que salgo, hermanos, a la calle con mis amigos, cuando vi que iba aquella señora en el bus, y solamente me vio, hermanos, que estaba ahí afuera, y sacó su cabeza, hermanos, y empezó a decirme así, hermano. En ese momento yo sentí algo en mi corazón y corrí detrás del bus diciéndole también adiós, hermano, con un dolor, algo en mi corazón, porque no le había dicho madre ese día. Hermanos, al siguiente 15 que él iba a llegar, dije yo: hoy voy a esperar a mi mamá y hoy le voy a decir, madre, y que me perdone, yo quiero ser libre también. Yo sé que ella también necesita, no importa lo que ella haya hecho, pero yo necesito de una madre. Hermanos, en ese día, cuando yo la estaba esperando, llega la noticia que ella había muerto. Sabe, hermanos, lo habían matado a ella, hermano, en ese lugar donde ella vivía, la habían atropellado. Y sabe, ese dolor, hermanos, que llegó a mi vida cuando yo esperaba a aquella madre para decirle que la amaba, para decirle mamá. En ese momento, hermanos, llevan la noticia que ella había muerto. Hermano, en ese día yo me recuerdo que en esa misma hora, hermanos, yo salí a la calle corriendo y dije yo: no, realmente Dios no existe. Porque si Dios existiera, si tú existieras, ¿por qué te ha llevado a mi padre? ¿Por qué te ha llevado a mi madre? Mira que no es igual estar viviendo con otra gente. No es igual vivir en un lugar donde que te rechaza, donde que aunque te demuestren amor, tú sientes aquel rechazo, donde que tú llegas donde ellos con esperanza de recibir cariño, no lo hay. Solamente hay, hermanos, esa hermanos, separación, porque hay otras personas a quienes sí recibe. Y hermanos, yo me recuerdo que en ese momento, hermanos, empecé a gritar y le decía: tú no existes, Dios. Hermano, en ese momento yo empecé a meterme con todo en la droga. Y dije: no, ahora es el momento. Ahora es cuando yo tengo que andar también en las calles. Ya no hay vida para mí. Ahora me voy a dedicar a andar en las pandillas. Yo me recuerdo que me metí, hermanos, con todo. Empecé a andar en las calles. Hermanos, me fui de la casa. Hermanos, de repente mi otra hermana también fracasó, hermanos. Ella, hermanos, salió a temprana edad con un embarazo. Y hermanos, eso me dolía a mí ver, hermano, y decía: ¿por qué Dios te permite que estas cosas acontezcan? Si Dios es amor, dicen que es amor. Llegaban unas señoras a hablarme de Cristo y yo las rechazaba, le decía: no, váyanse, Dios no existe para mí. Sabe, hermanos, hasta llegaba al punto de decir que yo servía a Satanás, y era cierto, porque andaba cegado por él. Pero esas cadenas, hermanos, doy la gloria a Cristo, porque un día se acabaron, un día se rompieron, gloria sea al Señor, y permitieron ver la luz que es Cristo. Permitieron que yo pudiera adorar a este Dios poderoso. Porque, hermanos, déjame decirte, cuando no tenemos a Cristo, hermano, andamos, hermanos, solamente llorando, amargados, tristes, agobiados.
No encontramos paz. Y vamos, hermanos, a los cines y no hay paz. Y vamos, hermanos, a los bailes y no hay paz. Y vamos, hermanos, a la playa y no hay paz. ¿Por qué razón? Porque déjame decirte que el que pone la paz se llama Jesucristo. Él es el único, hermano, el que hace un cambio genuino en nuestra vida. Jesús de Nazaret, el Dios poderoso, el Dios que demostró que todo aquel que en Él crea, hermanos, Él tendrá vida eterna. Porque dice, hermanos, en Juan 6:36 que Él es el pan, hermanos, de vida. Él es el que viene a sustentar nuestra vida. Es el que viene a llenar, hermanos, nuestros corazones. Quiero decirte, hermano, en ese momento, cuando, hermanos, yo me recuerdo, tenía como 12 años, yo andaba con todo en las calles. Hermanos, yo rechazaba toda palabra de Dios. Hermanos, yo andaba viviendo, hermanos, en las casas destroyer. Hermanos, ahí encerrado. Llegaba, mire qué terrible. Llegaba la policía, nos sacaba, nos desnudaba, nos tiraba agua, nos daba garrote y nos hacía correr desnudos. Y nos decían, si los alcanzamos, los matamos. Y allá corriendo, hermanos, por todas aquellas calles, aguantando, hermanos, frío en esas calles, hermanos. ¿Por qué razón? Porque Dios me estaba llamando, pero yo no quería entender la voz de Dios. Venía esa palabra a través de aquellos varones cuando escuchaba predicar. En cierta ocasión, pasando por un parque, oigo a un varón gritando y decía: varón, a ti te digo, Cristo te ama. Varón, a ti te digo, Cristo quiere salvarte. Cristo quiere hacerte nueva criatura. Hermano, yo decía, bueno, este varón, nos dirigíamos con otros varones a robar, hermanos, un mercado que estaba ahí cerca. Y dije, no, este varón yo lo voy a matar. Yo me recuerdo que saqué un arma, hermano, y le iba a disparar. Pero sabe, los que estamos con la cobertura de Cristo, no hay nada, ningún diablo ni demonio que puede hacerle daño. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento quiere disparar esa arma y no disparó. Porque yo sé ahora, hermanos, que el Cristo poderoso que está conmigo estaba con él. Y quiero decirte, hermanos, que andaba yo en las calles vagando. Hermanos, ahí, hermanos, en esas calles perdidas. Hermanos, venía hermanos de allá de Cojuta, San Salvador. Hermanos, después me establecí en San Marcos. Hermanos, anduve en Apopa, en un lugar llamado Distrito Italia. Anduve en todos esos lugares, hermanos. Anduve, hermanos, yo conocí un montón de lugares ahí en ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque donde yo estaba establecido, en esa pandilla, había ocasiones, hermanos, que el diablo lo hace creer que uno es inteligente. Y me decían, mira, ve a tal lugar, no sé cómo le vas a hacer, pero ve, averigua quiénes son los gruesos de esa pandilla y ve, entra en esos lugares, y cuando averiguas quiénes son, vienes y nos trae los nombres de los lugares donde están. Hermanos, así me andaba el diablo a mí, mire. Me llevaba a un lugar y iba yo allá, hermanos, me metía como vendedor. Hermanos, me cubría, hermanos, porque sabe, hermanos, allá, hermanos, con alguien que tuviera un tatuaje, ya lo empezaban a ver. Y decía, empezaba, ¿de dónde eres? ¿A dónde vives? Y empezaban, hermanos, a ver hasta la forma que habla uno, hermanos, porque el pandillero hasta en eso se conoce, en la forma de hablar. Pero sabe, hermanos, los que somos en Cristo también nos conocemos en la manera de vestir, de hablar, de comportarnos en Cristo Jesús. Y de eso tus hijos también se van a basar para ser verdaderos hijos de Dios. De eso también tus hijos van a ver, porque cuando vean que tú como padre eres un verdadero cristiano, no un cristiano a medias, porque ese es el problema, ¿sabes? Yo conocí en la pandilla varones, hijos de pastores, hijos de varones que predicaban en las calles, decían, no, yo aquí ando porque mi ruco, pues sí, él solo anda en problemas también, agarra a mi jefa y la golpea. Eso no es ser cristiano. Decía el varón, no, yo mejor prefiero andar aquí con los hombres, aquí es todo vacío, aquí es todo tranquilidad. Pero sabes, hermano, eso es lo que el diablo hace para que las personas se pierdan. Por eso es necesario, amado hermano, que nosotros como hijos verdaderamente nos plantemos en Cristo, busquemos la gloria de Dios, le enseñemos a nuestros hijos el camino verdadero, que es Cristo Jesús, conduciéndolos hacia esa vida eterna que es en el Señor. Quiero decirte, hermanos, que yo entraba a las cárceles. Hermanos, entraba, salía, volvía a entrar. Y para mí, hermanos, andar en las calles eso ya era común. ¿Sabe, hermanos? Cuando yo andaba en esos lugares, hermanos, cuando yo salía de esa prisión, salía como más loco al diablo. Porque cuando uno entra a esa prisión, hermanos, y de repente entra y le dice, mira, tienes que poner cara de vivo. Y empieza a hacer esto y empieza a aprender a ver. ¿Por qué razón, hermanos? Porque el pandillero cuando sale a la calle, hermanos, ya no hay ni necesidad de sacar el arma. Solamente con una mirada que se le haga a aquella persona, ya va sacando el dinero. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que el diablo instruye, hermanos, a los jóvenes. Eso es lo que el diablo hace en esas cárceles. Yo me recuerdo que cuando salía, hermanos, más loco. Pero déjeme decirle, hermanos, que toda esa locura de ningún beneficio me dejó a mi vida.
¿Por qué razón? Porque, hermanos, yo llevo, hermanos, unas cicatrices, no solamente exteriores que el diablo me dejó. Y por eso yo digo al Señor: gracias, Rey de Reyes, en todo tiempo yo te adoraré, a pesar de que venga lo que venga en mi vida. Hermanos, es lo que tenemos que hacer nosotros. A pesar de lo que el diablo quiera hacer en tu vida, levántate con autoridad y resiste. Dice la palabra de Dios: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esa es la palabra de Dios para sus hijos. Hay que someternos a la palabra de Dios, hay que someternos a la voz de Cristo. Ya no hagamos la voz del diablo, porque el diablo viene, hermanos, y dice: no, mira, ¿para qué vas a seguir? Mira, tu hijo anda perdido. Mira, tu hijo ya empieza a consumir crack. Mira, tu hijo ya anda metiéndose también tanta droga. Mira, tu hijo ya anda en las pandillas, ya anda haciéndose cholo. Mira cómo se viste tu hijo, ya no. ¿Para qué? Y ese es el problema de los padres, amado hermano. Que a veces los padres, hermanos, se creen tan espirituales en ellos y rechazan a sus hijos, los rechazan por completo, pero no se ponen a pensar que tal vez ha habido algo en su vida, hermanos, anteriormente que no hicieron en ellos. Tuvieron la oportunidad de darle cariño, de darle amor, y no lo hicieron. A veces el padre se dedica más al trabajo que a los hijos. En este país, hermanos, los padres, la mayoría de padres, hermanos, dejan a sus hijos desde pequeños. Yo me he dado cuenta cómo, hermanos, dejan desde pequeños a sus hijos. Otra persona los cría. Aquella persona ni cristiana es, ni saben que qué enseñanza les da a ellos. Y de repente, hermanos, cuando vienen los hijos, hermanos, a pedirnos amor, no hay amor para ellos. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros hemos hecho un descuido tan grande en ellos. Nos hemos olvidado del rol que tenemos como padres. Nos hemos olvidado, amado hermano, de que nosotros, dice la palabra de Dios, que hemos sido puestos, hermanos, como padres de los hijos, para instruirlos en el camino de Dios. Dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Esa es, hermano, la voluntad de Dios para nosotros. Porque sabe, hermano, como le digo, mire, en ese mundo donde yo anduve, yo conocí hembras, hermano, jovencitas, que, hermanos, rechazaban a sus padres por lo mismo. Y yo veía como algunos hermanos rechazaban a aquellos padres. Yo les decía: ¿por qué lo hace? Yo quisiera tener un padre, yo quisiera tener una madre, pero lastimosamente no lo tengo. Y yo quería, hermanos, hacerle entender a aquellas personas, pero yo andaba en lo mismo malo. Pero según la palabra de Dios, hermanos, nosotros, los que estamos en Cristo, somos nueva criatura. Entonces nosotros tenemos que ver, porque nuestros hijos verdaderamente, hermanos, reciban el amor de nosotros como lo recibimos nosotros de Dios. Porque Dios, hermanos, ha dado un amor infinito para cada uno de nosotros. Mire, dice su palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor que Dios ha dado a nosotros, tenemos que darlo también a nuestros hijos. Demostrarlo, hermanos, ese amor verdadero, ese amor genuino, hermanos. Olvidémonos de lo terrenal y empecemos a buscar a Cristo. Busquemos al Dios Todopoderoso, y cuando empecemos a ver las cosas de arriba, las demás cosas vendrán por añadidura. Quizá tú hayas perdido la oportunidad, hermanos, de darle el cariño a tus hijos. Por X motivo lo dejaste en tu país, pero, hermanos, todavía hay tiempo. Busca a Cristo y empieza a pedirle a Dios. Pero cuando venga Él con rechazo, no lo reproche, porque sabes, amado hermano, los hijos también a veces tienen razón. Porque a veces los hijos han buscado refugio en otras personas que les dieron amor, y no en los padres, que somos los indicados para darlo. Por eso déjame decirte, amigo, en cierta ocasión yo me recuerdo cuando andaba ahí en ese mundo, hermano, empieza a venir palabra de Dios madura. Hermanos, empieza Dios a tratar con mi vida. Empieza Dios de muchas maneras, hermanos. Caía una prisión en la cual yo me recuerdo que llegó una hermana, una hembra de Cristo, hermanos, a hablarme de su palabra, y me regaló una Biblia. Y déjeme decirle, hermanos, que yo en aquel tiempo agarraba esas Biblias para hacer los puros de droga. Hermanos, lo ocupaba, salía, hermanos, y empezaba a drogarme, hermanos. En eso envolvía la droga. Y quiero decirle que cuando, hermanos, salí ese día, hermanos, que salgo, yo me recuerdo, hermanos, que llevaba ese Nuevo Testamento, un pequeñito que me habían dado
libertado. Y ya no me dio deseo, hermanos, de hacer drogas, sino que solamente de leerlo, hermanos. Yo me recuerdo que me puse a leerlo, pero de repente llegan aquellos amigos y me dicen: mira, ven, allá abajo en tal lugar se han juntado ciertas personas y quieren meterse a nuestro territorio. Y ven, como tú eres uno de los gruesos de acá, también vamos a ir a ver qué pasa. Y vengo yo, hermano, y le digo: pero voy saliendo, no tengo armas ni nada. Y me dice: vente, algo vamos a encontrar ahí abajo, pero vamos a hacer algo. Y hermanos, y salgo en ese lugar. Hermanos, sabe, cuando Dios nos tiene preparados para su salvación, aún así el mismo diablo quiere quitarnos la vida, Dios no podrá, el diablo no podrá, porque Dios tiene la cobertura de nuestras vidas. ¿Sabe, hermanos, algo? Yo me recuerdo que cuando llego, hermanos, tenían a una persona ahí, hermanos, rodeada. Y llego yo, hermanos, creyendo que el otro varón ya iba a llegar con las armas. Y llego con todo, hermanos, y empiezo a hablar con aquellos varones. Y sabe, en ese momento viene uno y saca una escopeta y me dice: no, pues si aquí es que a ti es el que te estamos esperando. Y viene, hermanos, ese momento y empiezan a golpearme. Y vengo yo, hermanos, y empiezo y me saco el cincho, lo único que cargaba de arma, y empiezo, hermano, a golpearme con aquellas personas. Quiero decirle, hermano, que en ese momento, hermanos, empezaron a golpearme tanto, hermanos, que yo me recuerdo que me dieron, no sé si fue un puñetazo o con la cosa, hermanos, de la escopeta, pero mi hermano, me golpearon el ojo y empecé a sentir que salía sangre. Y empezaba, hermanos, a salir esa agua también del ojo, hermanos. Y yo me recuerdo que me devané, hermanos, así. En ese tiempo había lluvia y habían unos grandes hoyos en una tierra que se habían hecho. Yo me recuerdo que en ese hoyo caí y ahí me quedé. Y yo me acordaba de las palabras que aquella mujer me había dicho en esa prisión. Y me dijo: mira, Dios tiene planes para ti. Créelo, que Dios va a tratar duro con tu vida. Si no quieres venir tú a las buenas, vas a venir a las malas. Pero Dios tiene planes para tu vida, hermanos. Y me decía: y tú vas a predicar la palabra. Yo me recuerdo que en ese momento, cuando aconteció eso y empezaron a sonar los escopetazos de aquellos buscándome por todo aquel lugar, yo me recuerdo que ahí, hermanos, en ese lugar donde había caído, ahí me hice puño y empecé a decirle: Señor, si realmente existe, tenga misericordia de mí. Y que este ojo, yo sabía que había perdido el ojo, hermano. Y le decía: es que este ojo que se ha perdido, aquella hembra dijo que iba a predicar tu palabra, y que no es posible que yo ande predicando y ande así sin un ojo. Devuélveme la vista, Señor. Hermanos, y miren, en ese momento yo me recuerdo que me quedé ahí. Y amaneció, a la mañana salgo y aquel ojo lo andaba así. Y me dice mi abuela, todavía estaba viva ella, hermanos, mi abuela, y me dice: mira, ese ojo lo vas a perder. Mira, ya no tienes nada, quizás porque, hermanos, aquellos hermanos hinchados, y me supuraba cosas, hermanos, ¿sabe? Hermano, en ese momento yo me recuerdo, ya Dios estaba tratando con mi vida. Porque la palabra de Dios es bien clara, hermanos, que Dios quiere que entremos al reino de los cielos, ya sea sin un ojo, sin una mano, sin una pierna, pero que entremos al reino de los cielos, y no que entremos completo a ese lago de fuego, donde que va a ser un tormento, donde dice la palabra de Dios que habrán gusanos que nunca mueren. Mira, hermanos, lo que está preparado para esas personas desobedientes. Pero nosotros, los que obedecemos la voz de Dios, por eso en esta hora, si alguien, amado amigo, no conoce de Cristo, es necesario que se rinda a Cristo. Cristo viene pronto, Cristo está a las puertas. Él quiere hacer milagros sobre tu vida. Él quiere cambiar esos corazones duros, corazones de piedra. Dios los convierte en corazones de carne. Quiero decirle que en ese tiempo, hermanos, ya la muerte me andaba cerca. Yo, hermanos, había hecho tantas cosas en ese mundo, hermanos, de perdición. Yo había llegado, hermanos, hasta, sabe, hermanos, todo pandillero es obligado a hacer, hermanos, también un rito con Satanás. Yo me recuerdo que ya había hecho ese pacto con el diablo también, hermanos, como pandillero. Que uno, hermanos, ahí, hermanos, también confiesa que va a morir, dice, por el barrio. Y aún hasta su misma madre, su mismo padre no interesa, porque lo primero es la pandilla. Hermanos, mire, uno dice, o el cementerio, dice, o el hospital, pero uno tiene que dar la vida por el barrio. Yo me recuerdo, hermanos, que yo andaba con todo ahí en ese camino, hermanos, cuando de repente, hermanos, sabía que algo estaba pasando sobre mi vida, porque no había paz. Consumía droga, consumía alcohol y no había esa satisfacción ya en mi vida. Hermanos, compraba los montones de droga, me drogaba y no encontraba nada de paz en mí, hermanos. No sentía que la droga hiciera el efecto. Pero un día, hermanos, de repente vienen varones a hablar nuevamente a mi vida y me empiezan a evangelizar. Y yo sentí aquello y les dije, ¿saben qué? Oren rápido por mí, porque ahorita tengo algo que hacer. Pónganme mano y voy a hacer la confesión. Desde antes que me dijeran, voy a hacer la confesión para que se vayan. Esa era mi mente, hermano, solamente para que se fueran. Pero sabe, hermano, el plan de Dios es otro. Cuando nosotros confesamos a este Cristo de poder,
Hay algo maravilloso aconteciendo sobre nuestras vidas. Lo hagamos, hermanos, de corazón o no, Dios pone un sello sobre nuestra vida y ese sello nunca va a ser invalidado. Aún así el diablo quiera o procure con nuestra vida, hermanos, Dios tiene el control sobre nosotros. Yo me recuerdo que en esos días, hermanos, llego un día sin drogarme. Mire cómo el diablo me andaba allá. Yo me recuerdo que un día llego, hermanos, sin estar drogado, me acuesto en la cama y de repente me quedo meditando en esas palabras, hermanos, que había escuchado en aquella prisión. Y de repente siento algo que cae sobre mí, hermanos, en lo oscuro. Y cuando siento eso, hermanos, yo quería hablar y no podía, sentí algo raro. Era algo, hermanos, que yo experimentaba por primera vez, hermanos. Y de repente que cuando me acordé, hermanos, que yo había una hermana que siempre que tenía problemas yo me iba donde ella. Allá me iba a pasar el tiempo mientras pasaba la bulla o el problema ahí. Y esa persona esa mi hermana en carne siempre me daba donde llegara. En cierta ocasión que yo llegué, ella era cristiana. Y yo la escuchaba a ella cómo hablaba y me decía, ¿sabes qué? Yo estoy orando por ti. Dios va a hacer algo en tu vida. Yo he creído a un Dios poderoso. Mira, Dios va a cambiar tu corazón. Y en ese día, hermano, yo me recuerdo que le escuché decir, la sangre de Cristo tiene poder en cierta ocasión. Y en ese momento, cuando yo sentí esa angustia, hermano, me acordé de esa palabra y dije, hermano, solo en mi mente la sangre de Cristo tiene poder. Y cuando dije eso, hermanos, me pego el levantón y vi, hermanos, así, hermanos, que me siento caer un montón de huesos enfrente de mí. Y esa era la muerte, hermanos, que ya andaba sobre mí. Lo que yo había hecho, hermanos, yo ahora entiendo. Dios, hermanos, estaba haciendo ya la obra sobre mi vida. El diablo andaba buscando cómo matarme, hermanos. Yo había escapado, hermanos, de otros de la pandilla contraria que me habían agarrado, hermanos, me habían tenido. En cierta ocasión yo me recuerdo, iba bien tomado, hermanos, porque el hombre cuando anda, hermanos, drogado y tomado, él se siente bien macho, pero cuando siente la agonía, ahí, hermanos, empieza también la gente a sentir que eso, hermanos, que esa muerte va a ser terrible porque sabe que le toca fuego. Yo me recuerdo, iba caminando, me encuentro con 3 personas, hermanos, de la otra pandilla y me vieron y lo conocemos, es de tal pandilla. Y me agarraron, hermano, en ese momento y yo no me podía defender porque iba tan borracho. Yo me recuerdo que solamente me quedé así, hermanos, y me agarraron y dijo uno, agarró el arma y dijo, lo vamos a matar. Y le dijo el otro, no, que se muera despacio porque ha hecho cosas grandes en esta pandilla también. Que se muera despacio, que se muera desangrando. Agarró, hermanos, un cuchillo que andaba y empezó, hermanos, que me estaba cortando las venas. Y yo andaba, hermanos, dando unas señas, unas cicatrices ahí todavía. En ese momento empezó y cuando vio que me estaba sangrando yo me desmayé. Había un charco de agua, hermano. Ahí me dejé caer y ahí me hice el muerto y aquellos se fueron. Quiero decirle que era ya Dios guardando mi vida. Cuando yo empiezo a ir, hermano, empiezo a ver y empiezo a pasar, hermanos, a correr porque yo sentía que me iban siguiendo. Pero sabe, hermanos, Dios tenía ya un plan para mi vida. Y ese plan, hermanos, era salvarme. Por eso yo ahora le doy la gloria a Cristo, hermano. Yo ahora adoro a este Dios poderoso. Exalto el nombre de Jesucristo porque Él se merece la gloria. Sabe, un día, hermano, un día yo me recuerdo que iba también, hermanos, a la casa donde mi hermana. Ese día llego yo y hermanos, tenía problemas también y llego y me llevé un montón de droga a ese lugar. Y cuando entro a ese lugar, hermanos, yo bien me recuerdo que llego y me ve mi hermana entrar y me dice, ¿sabes qué? Hoy va a ser, yo sé que Dios va a hacer algo en tu vida. Y empiezo, hermanos, yo a decirle, no, tú estás loca. Yo todavía sigo con todo, con la pandilla. Empecé a drogarme, hermanos, a drogarme y ellos se iban a los cultos y regresaban y yo drogándome. Me recuerdo que de repente, de la nada, hermanos, yo sé que ahora fue Dios, pero de repente apareció un gran viento, me tiró la droga y todo drogadicto, hermanos, todo aquello, hermanos, una ansiedad que le da. Yo me recuerdo que se me cayó y empiezo a buscar. Hermanos, lo había echado toda, hermanos, el crack que llevaba lo había echado en un puro bien grande que había hecho de droga. Y empiezo a recoger todo lo blanco que veía y lo probaba. Era lo último que tenía, hermanos. Y yo me recuerdo que todo lo probaba y decía, esto es tierra y todo. Y de repente me quedé y dije, vaya, ahora se me acabó y algo así. ¿Sabe, hermanos? Cuando de repente oigo a lo abajo, hermanos, algo que se oía, hermanos, alguien que cantaba, hermanos, alabanza. Y dije, bueno, de todas maneras, me dijo mi hermana que iba a haber una vigilia. Voy a ir a ver qué pasa ahí, hermanos, y me bajo. Era el plan de Dios. Yo que llego a ese lugar y sabe, hermanos, estaba un varón ahí. Yo me recuerdo que estaba profetizando
Y empezó a profetizar el varón y dijo: a ti te hablo, a ti que vienes llegando. Yo sé que propósitos grandes tengo para ti. Ven para acá, voy a orar por ti. Sabe, hermanos, el diablo me habían dado tan acabado. Yo andaba como un viejito, hermanos, caminando. Hermanos, ya los pulmones los tenía acabados. Había ido donde el médico, me había dicho que ya no tenía, hermanos, solución mi problema. Que ya mis pulmones, a causa de la droga, hermanos, imagínense, de 7 años drogándome, hermanos, de lleno. No había día que no consumiera droga, hermanos, pero no consumía poquito, hermanos. Y me iba, hermano, ¿sabe dónde iba a comprar para que me abundara? A la Tutunichapa, no sé si conocen algunos ese lugar, un lugar, hermanos, céntrico de la droga. Ahí llegaba yo a comprar, hermanos, los montones de droga. Ahí, hermanos, también vendía. Ahí, hermanos, era mi lugar. Hermanos, de repente, cuando empiezo a, hermanos, a ver ese momento, hermanos, que estaba en la agonía de ese dolor, de esa angustia, hermanos, decía: pues aquí voy a morir. Pero cuando llego a ese lugar, aquel varón me empieza a ministrar y me dice: ahora te voy a sanar. Los médicos te han dicho que no hay cura para ti, pero yo soy el médico de médicos, me dijo el Señor. Y empecé yo, hermanos, a llorar cuando aquel varón empezó a hablar palabras, hermanos, palabras que solamente yo sabía que le había dicho a mi Dios, hermanos. Unas palabras con las cuales yo había ofendido a mi Cristo. Y empieza ese varón, hermanos, a decirme esas palabras: y tú has dicho estas palabras en contra mía, pero yo te he perdonado. Y esas palabras, hermanos, me hicieron sentir a mí en mi corazón. En ese momento empecé a rendirme a Cristo. Empecé a decir al Señor que sí aceptaba a ese Dios poderoso. Yo me recuerdo que cuando empecé, hermanos, a recibir a Jesucristo, algo especial aconteció sobre mi vida. Empecé a creerle al Señor. Y sabe, hermanos, en ese momento yo empecé a ver la gloria de Dios. Empecé, hermanos, a creer a este Cristo de poder. Empecé a ver la mano de Dios. De repente mis mismos amigos se levantaron en contra mía. Hermanos, me tuvieron encerrado en un lugar, hermanos, por 3 días, hermanos. Ahí me tuvieron encerrado, mis mismos amigos que yo llamaba amigos, y me tuvieron ahí, hermanos. Hermanos, hacían de todo conmigo, me iban a matar. Pero sabe, yo llevaba una Biblia que un pastor me la había regalado. En esa Biblia iba el nombre de él, la dirección de la iglesia y en mi nombre. El varón llamó a la iglesia y preguntó: este es el pastor, usted es el pastor de tal iglesia. Sí. ¿Conoce a este varón? Sí, es miembro de acá. Pues tarde o temprano va a recibir, le dijeron, este cuerpo ahí descabezado. Y sabe, cuando eso aconteció, hermanos, aquellas personas empezaron a orar y orar, hermanos, porque querían, hermanos, que yo fuera salvo. Y hermanos, en ese momento empecé a ver la gloria de Dios. Al tercer día me sacan. Y cuando, hermanos, yo salgo de ese lugar, empecé a ver que este Dios es poderoso, que este Dios es maravilloso, que este Dios es real. Porque Dios, hermanos, aún, hermanos, caerán 1000 y 10,000 al lado de tu diestra, pero aún así Dios te libertará, Dios te guardará. Este Dios que adoramos es fiel. Por eso, hermanos, yo ahora no me canso de predicar este nombre poderoso, porque yo he visto, hermanos, la maravilla de Dios. He visto su mano de poder, como Dios me ha libertado. Él me ha guardado, Él me ha mantenido. Él ha estado conmigo en los momentos difíciles. Cuando, hermanos, de repente yo no quería ni, hermanos, ni saber nada, ni de hijo por la vida que llevaba, ni de esposa. Dios me proveyó una esposa en este lugar. Por eso agradezco a Dios. En este país Dios me la dio. Y por eso agradezco a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Dios da todo cabal, todo completo. Por eso, amado hermano, no desmayes. Tú que tienes hijos en la pandilla, tú si has visto en tus hijos rebeldía, no desmayes. Créele a este Cristo de poder. Solamente búscale y créele que en Él hay victoria. En Cristo hay victoria. En Cristo hay poder. Solamente hay que creerle a este Dios maravilloso, porque Él es vida, Él es poder. Así que, amado hermano, amado amigo, en esta hora, ponte de pie. Quiero orar por estas vidas que no todavía se han rendido a Cristo. Si hay en esta hora, ahí donde se encuentra ese corazón, esa vida, ese joven que no se ha rendido a Cristo, en esta hora quiero hacerte esa invitación a Cristo. Ven a Él, Él es la respuesta. Ven a Cristo, quiero orar por ti. Ven a Cristo Jesús, solamente Él es vida. Amado hermano, busca al amigo, busca a tu vecino, aquel que no conoce a Cristo, búscalo ahí donde se encuentra y tráelo delante de ti. Quiero orar por ti. En esta hora voy a hacer una oración. Las personas que están acá, que no son cristianas, que sean tocadas, pasen al frente.
Señor Jesús, toma el control, Padre, en esta hora de esta vida, Señor. Ministra estos corazones, ministra esta vida, Señor. Ahí donde está aquel adolorido, Señor, por los problemas, aquel que está con problemas, con angustia, Señor, en esta hora toma el control, Señor. Amado hermano, amado amigo, en esta hora ven a Cristo, ríndete a los pies del Señor, ríndete, escapa por tu salvación, escapa en esta hora de la garra del diablo. Ven a Cristo. Cristo es vida, Cristo es poder, Cristo tiene poder. En esta hora es Jesucristo que te hace el llamado. Ven a Cristo Jesús. Toma el control, Señor, de esa vida. Toma el control, Señor. Ahí, Dios amado, donde está ese corazón, ahí donde está ese amigo, Señor amado, ministra de la coronilla, la cabeza, las plantas de los pies. Llega a ministrar esa vida, Señor. Ministra ese corazón, ministra esa mente, Señor, en el nombre poderoso. Ahora, Cristo de la gloria, toma el control. Maravilloso Rey, gloria sea tu nombre, Señor. Tú eres poderoso. Gloria sea al Señor. Amado amigo, en esta hora ven a Cristo Jesús. Cristo te ama. Ahí donde te encuentras, si no sientes el deseo de pasar, solamente levanta tu mano. Levanta tu mano derecha hacia el cielo. Quiero que repitas esta oración. Ponte cuentas con el Señor. Señor Jesús, reconozco que te he fallado, Señor. Reconozco, Padre, que he sido rebelde a tu voz, pero en esta hora quiero ponerme a cuentas contigo, Señor. Soy pecador, Señor. Soy pecador, pero en esta hora ministra mi vida, Señor. Te acepto como mi único y verdadero Salvador personal de mi vida, Señor. Reconozco que solamente tú eres Dios, que apartado de ti no soy nada, Señor. En esta hora escribe mi nombre en ese libro de la vida, Señor. Te agradezco, Dios, porque me has guardado hasta hoy, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Si alguien está enfermo, quiero orar por tu vida. Quiero orar por tu vida. Quiero orar para que Dios te sane en esta hora. Créele a Dios. Créele a Cristo. Dios tiene poder. Así como me sanó a mí cuando los médicos creían que no había oportunidad, yo le creí a Dios. Así cree a Cristo en esta hora, que Dios te va a dar la sanidad. Sana, Señor, en esta hora, Padre, a los enfermos. Toma el control, Señor, en esta hora. Toma el control en el nombre de Jesús. Ahora, Rey de Reyes, ahí donde está, Padre, toda diabetes, todo, Señor, cáncer, toda enfermedad, todo aguijón del diablo se va en el nombre de Jesús. Por la sangre del Cordero, ahora hay poder cayendo sobre tu vida. Ahora hay poder ministrándote. Ahora se rompen esas cadenas. Ahora se rompen esos yugos. Se rompe toda opresión a través de la palabra de Cristo Jesús. Poderoso eres, Señor. Gloria sea tu nombre, maravilloso. Gloria sea a ti, Señor, en esta hora. Poder de Dios, Padre. Te damos a ti la gloria, Jesús de Nazaret. Exaltamos tu nombre, Padre. Te adoramos. Te bendecimos, Señor. Tú eres grande, Padre. Gracias, Jesús. Siempre quiero amarle. Gracias, gracias, Rey. Gracias, Rey. Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús de Nazaret. Tú estás en este lugar, Señor. Gracias, te adoramos, Padre. Te doy la gloria y la honra a ti que la mereces, Señor. Grande es tu nombre, Señor. Gracias por esa vida. Gracias, Padre, por esas almas que se han entregado a ti, Jesús de Nazaret. Toma el control, Señor. Que nunca se aparten de tus caminos, Señor. Gracias, Rey. Poderoso Jesús. Poderoso eres, Señor. Gracias,